Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. La primera lectura, una lectura del Antiguo Testamento relativamente conocida. Para algunos sí, otros tal vez no. Es Samuel que ha hecho al rey, ha hecho el rey Saúl. Han pasado muchas cosas, aquí todo va muy rápido y solo se escogen textos selectos. Y Dios ha pedido al rey que haga una campaña para acabar con los amalecitas que van guerreando y van, haciendo de todas en Israel, y hay que crear esa paz y acabar con estos amalecitas. Pero pone una condición, y es acabar con ellos y con todo lo de ellos, y no dejar nada, ni llevarse nada de botín. Y la razón es muy clara, o hay dos razones por las cuales se pide eso, de que no se lleven nada de botín. Una, por el gran riesgo que después se vio en Israel de los amuletos, y llevarse amuletos. La gente a veces sí era religiosa, pero a veces podía ser más supersticiosa que religiosa, como pasa hoy. ¿Cuántas veces vemos en la calle gente que lleva rosarios colgando, que lleva cruces, y dices: ¿y eso qué es? Si no creen en nada, si lo llevan como amuleto. Otros no, otros lo llevarán desde la fe, pero la mayoría de veces es más un amuleto que otra cosa. Y la fe no funciona con amuletos, funciona cómo saber si un rosario es un amuleto o es realmente fe. El que reza el rosario es fe, el que no reza el rosario y lo lleva es un amuleto, así de claro, que le piensa que le servirá para algo. Pero aquí el problema de los amuletos era otro, eran los otros dioses, los otros ídolos. Así que no se quería. Pero había una segunda razón que era mucho más potente que esta, o al menos al mismo nivel. Y es que la gente se acostumbra a las guerras. En aquella época, la forma de hacerse rico fácilmente era la guerra y quedarse con los despojos. Tanto a nivel de los reyes, esto basta ver la historia incluso relativamente moderna de nuestros países, y ha sido eso, las guerras han sido fuente de riqueza para algunos, se revestían de muchas cosas, pero a la hora de verdad para muchos era solo una fuente de dinero, y para los otros entonces se acostumbraban a la guerra. También era una forma de no pagar sueldos por parte de los reyes y que los soldados se aprovechasen e hiciesen lo que hiciera falta. Claro, ¿qué problema lleva eso? Que lleva a generar siempre más guerras totalmente injustas, porque se hace solo por dinero, para nada más. Aquí lo que el profeta pide al rey es que simplemente sea un acto de absoluta defensa, que se acabe con los amalecitas y que no se gane nada con eso, que no se haga por dinero. ¿Qué es lo que hace el rey? Pues se llevan todos los despojos, pero entonces para calmar la ira de Dios en esa mentalidad, pues lo mejor de lo mejor se le da al templo y para los holocaustos. Y lo que no es tan bueno se lo queda el pueblo y el rey. Y el profeta va directo al rey. Oye, ¿qué has hecho? Te lo habíamos prohibido absolutamente.
Oh, yo he obedecido, yo he atacado y lo mejor lo he dado a Dios, así que no puedes tirarme en contra nada. ¿Qué vale más, la obediencia o los sacrificios?, le dirá Samuel. En el fondo es lo que muchas veces hacemos también nosotros. Bueno, tenemos una norma, pero yo lo hago muy bien y yo, mira, a cambio, pues he hecho este bien a este, al otro, lo que sea. Pero eso no es lo que te pide Dios. Lo que te pide Dios es que no hagas el mal. Bueno, pero oye, yo he hecho el bien con aquello, no me puedes decir nada. Cambias lo que Dios quiere por lo que tú quieres y haciendo ver qué es lo que Dios quiere. Ahí está uno de los males. Ante la desobediencia y el no querer bajar del burro, o sea, no querer convertirse. Hay aquí la diferencia entre Saúl y David. David no es que no hiciera el mal, hizo mucho mal. Pero cuando iba el profeta y le decía, oye, esto está mal, el otro se arrepentía, bajaba la cabeza, hacía penitencia, y eso es lo que Dios quería. No es que quisiese el mal que había hecho, pero ante el mal, cuando se reconoce y se cambia, vale, pues se acepta. Pero el que hace el mal y que dice que ha hecho el bien, que ha hecho lo que tenía que hacer, eso es diabólico. Así que pierde el reino. El profeta le dice que con esa actitud Dios deja de estar con él. Perderá el reino y hará otro rey, y ese rey será David. Mientras que el Evangelio de hoy es muy distante en el tiempo y en todo. Resulta que están haciendo ayuno los fariseos, los discípulos de Juan. Tenían una mentalidad que habían los ayunos normales, como diríamos nosotros hoy, pues los ayunos de miércoles de ceniza o viernes santo. No había ni miércoles de ceniza ni viernes santo en esa época todavía. Pero para entendernos, aquellos ayunos anuales, que eran pocos. Pero había un ayuno que era devocional, y eran 2 días a la semana, que eran días de ayuno, pero de ayuno solo por parte de quien tenía esa devoción. Un poco lo que viene a ser esa mentalidad también cristiana del ayuno los Viernes Santo, de los misterios de dolor 2 veces a la semana, y que esas 2 veces de la semana pues es de alguna forma algo más penitencial, sobre todo el viernes. Con esa mentalidad que no es una penitencia de un ayuno fuerte, pero que es penitencial, pues los discípulos de Juan y los fariseos más devotos hacían 2 días a la semana de ayuno. Curiosamente, en el siglo II también pasó a la Iglesia que muchos hacían los 3 días de ayuno, 2 días de ayuno penitencial, no era obligación, y un tercer día de ayuno festivo. El sábado había ayuno, pero era para celebrar por la noche la fiesta. O sea, era no comas que esta noche hay banquete y has de reservar hambre. Ese era el festivo, mientras que los otros 2 eran penitenciales. Y acababan con la misa, y entonces ya se acababa todo el ayuno. El caso es que van a Jesús y le dicen, oye, ¿cómo es que los vuestros no lo hacen? Y aquí viene esa mentalidad de muchos que hay que ir con mucho cuidado, porque eso vuelve a pasar en nuestra época. Si la gente se hace sus devociones, que no es que estén mal, las devociones en sí pueden ser muy buenas todas, pero se van a los demás y les dicen, oye, ¿por qué no haces esta devoción, tú que pareces buena persona? Como diciéndote, es que si no la haces no te salvas, es que si no la haces te condenas, es que si no la haces no eres buena gente. ¿De qué vais? Que no es así, eso es pura devoción, que está muy bien para los que la quieran, pero no es lo que Dios está pidiendo. Te lo pide tal vez a ti, pero no a todos. Bueno, y esa es la mentalidad, se van a Jesús. ¿Cómo es que tus discípulos no lo hacen? Como diciendo, los otros sí que son buena gente, pero tú y los tuyos no. Fijad que no sois devotos, sois una desgracia. No sé cómo os planteáis así, te llamas rabino cuando no eres nada. Y entonces Jesús da 2 respuestas que yo creo que
no podían entender ninguna de las dos los judíos. La primera es esa respuesta que dice así: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Aquí se refiere a las bodas. Cuando se celebra una boda no hay ayuno. Y en el momento en que Jesús, el esposo, está con su iglesia, físicamente, presencialmente allí, con la iglesia naciente, no es momento de ayunos. Cuando desaparezca el esposo, cuando venga su pasión, su muerte, entonces ayunarán. Y de ahí nuestro ayuno del Viernes Santo y de preparación del miércoles de ceniza, que vienen por esto. Pero después da una segunda. Dice: nadie echa remiendo de paño sin remojar a manto pasado, la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, de lo roto de lo peor, y deja roto peor, ni se echa vino nuevo en odres viejos, etc. ¿Qué es lo que está diciendo? Vosotros estáis una religión pasada, estáis con lenguaje de ahora, nuevo, estáis en el Viejo Testamento, ya estáis pasados. Yo lo que proclamo es la novedad de la verdad real definitiva. No me valen las cosas antiguas. No se puede juzgar con mentalidad antigua lo que es nuevo. Y de hecho, el único que puede juzgar es Cristo. Él es el auténtico juez y Señor. A Él nos debemos. Y no nos debemos al Antiguo Testamento, que va muy bien para entender muchas cosas y es preparación a Cristo. Pero es solo preparación. Cristo es la plenitud de la revelación y de la auténtica ley. Nuestra ley es la ley de Cristo.